Un saludo para los seguidores de Beto Explica, mi canal de YouTube. No olvides suscribirte a mi canal para que te enteres cada que haga una nueva publicación. Hoy les traigo un corto pero muy práctico video que nos será útil cuando en nuestro ordenador no se visualice el disco extraíble que acabamos de conectar, ya sea por el cable USB o con el cable SATA. Antes de comenzar, miremos que no me está reconociendo un disco duro de 500 GB que tengo conectado a mi equipo. Observen que solo está reconociendo el disco C, una partición marcada como D más la unidad de DVD. Nos desplazamos al inicio de Windows ubicado en el extremo inferior izquierdo y en buscar escribimos Administración de equipos. Damos clic luego en la opción Administración de discos. Aquí se observa todos los discos y particiones, tanto las creadas por el usuario como las separadas por el sistema para la recuperación y arranque. Acá se observa un disco marcado como nuevo volumen, pero sin letra asignada. Si miramos en la parte de abajo aparece el disco y se especifica que es de 465.76 GB. Le damos clic derecho sobre el espacio marcado. Nos abre este recuadro. Escogemos la opción Cambiar letra y ruta de acceso a la unidad y le damos clic. Se abre esta opción. Pulsamos en Agregar. En mi caso, aparece por defecto la letra E, pero le puede aparecer una letra que no esté siendo usada por un disco. Le damos a aceptar y hemos terminado el proceso. Si nos fijamos en nuestro PC, observemos que aparece el disco totalmente vacío marcado con la letra E, en mi caso, pero en su caso debe aparecer la cantidad de espacio usado y el que le queda disponible si su disco posee información. La opción que acabo de explicar es la más fácil para algunos. Les voy a compartir otra opción usando el símbolo del sistema. Para ingresar al símbolo del sistema le damos clic en Inicio y escribimos en Buscar símbolo del sistema. Damos clic derecho y abrimos como administrador. Ya en símbolo del sistema escribimos el código DIXPAR y presionamos Enter. Luego escribimos el código que estamos visualizando y presionamos Enter. Nos aparecen las particiones que tenemos en nuestro equipo. Como en mi equipo ya solucioné el problema con la opción anterior, no me aparece disco duro para asignarle letra, pero les comparto cómo continuaría con el proceso. Escribimos el código que se aprecia en la imagen y presionamos Enter. En su caso, se coloca el número del disco no reconocido y se visualizará un mensaje que dice el volumen 3 es el volumen seleccionado. Puede decir volumen 2 o 4 dependiendo del volumen que seleccione. A continuación, escribimos el código que estoy señalando. La letra E es para este ejemplo, pero puede variar dependiendo de las particiones de cada equipo. Luego pulsamos Enter. Con estos pasos nos debe aparecer el disco que antes permanecía oculto. Espero les sea útil. No olvides suscribirte al canal. En caso que tengas alguna duda, puedes escribirla en los comentarios. Gracias y hasta un próximo video.